Muy bien, estamos hablando sobre la eliminación de desperdicios y hemos hablado sobre la ley 1333. Y hay que tomar en cuenta en el momento de elaborar un proyecto de factibilidad, de cumplir, ¿sí?, con lo que está establecido, ¿sí?, como que está establecido en las leyes. No se olviden que hay leyes municipales y hay leyes nacionales. Entonces, no se puede, fíjense, yo tengo conocimiento y por supuesto que he visto la planta y en el departamento de Potosí, en la localidad de Toropalca, una sociedad belga potosina instaló una planta hidrometalúrgica a orillas del río eh, Toropalca, tendrá que ser en este caso, ¿no? Un río, o sea, con agua constante, con flujo constante, y quisieron poner en marcha, porque hay por el lugar hay minas de plomo zinc, pero los lugareños se dieron cuenta que iban a contaminar el río y nunca la dejaron producir a esa planta. O sea, pues dijeron, no, señor, y hasta el día de hoy ahí está. El belga también ya se ha calentado, no va a preferir perder su inversión. Y ahí se ha quedado la planta sin poder ir adelante porque la verdad es que hubiese contaminado y no tomaron en cuenta estos elementos. La ley 1333. Y definitivamente no les han permitido operar y ahí se quedó. O sea, toda empresa siempre produce desechos. En el ejemplo nuestro, les dije, casi todo se vuelve a reintroducir, pero si se está produciendo sin GANI, por decirles, hay una parte que queda después de la destilación que se llama vinaza. Esa vinaza es veneno. Entonces, ¿cómo podemos deshacer de ese fluyente líquido? Entonces tenemos que hacer hoyos en la tierra y meter al subsuelo, porque no podemos botar a los cauces de los ríos, porque se envenenan los peces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de la eliminación de los desperdicios a tiempo de establecer pues a través de este factor cuánto nos podría costar. Ahora, ¿podemos evaporarlos? Sí, por supuesto, esa vinaza podemos operar, podemos eliminar sin necesidad de introducir al subsuelo, que está prohibido, y sin necesidad de echar una corriente de agua. ¿De qué manera? Simplemente de instalar, ¿sí?, piscinas de evaporación. Durante todo el invierno se va evaporando, hasta que al final se queda un poquito de material sólido, que se lo puede, ya ese material se lo puede diseminar o utilizar también para los cultivos, ¿sí? Bueno, condiciones de vida. La operación de la planta industrial requiere de mano de obra y consiguientemente, si la planta tuviese que ser emplazada en un área cercana al yacimiento, como ocurre en proyectos mineros, y alejada de los centros poblados, entonces el proyecto debe prever, dice, la dotación de viviendas, servicio de salud y servicio de educación para los trabajadores. Así dice la ley, que pasados 50 trabajadores ya tienen que instalar una escuela y la empresa tiene que solventar, sí, a los maestros para esa escuela. Y también 50 tienen que instalar una posta de salud. Y esa posta de salud tiene que tener cierto tipo de profesionales del área para poder atender a las familias, ¿no? 50 trabajadores en un promedio de familia de 5 nomás, son 5 por 5, 250 personas, o sea, no es poquitito, ¿no? Entonces ya requieren cierto tipo de atención. Entonces esas condiciones de vida son importantes, ¿no? Paralelamente debe pensarse en la provisión de artículos de primera necesidad y dotación de pulperías, no hace paso. En una ciudad yo les pago su sueldo mensual y ellos ya sabrán si van y se compran lo que quieran, ¿no? Pero si estamos en un lugar alejado, entonces tengo que instalar una pulpería y es realmente un tormento porque hay que darles así 1 kilo de café, 1 kilo de arroz, así. Hay que anotarles, ¿no? Porque de su sueldo automáticamente tiene que descontarse.
Entonces esto representa nomás un costito y representa también un problema cuando se tiene que tomar decisiones. Un problema que hay que analizarlo y dar respuestas y considerar todos los costos que implicaría esto. En el caso nomás, imagínense de tener que trasladar alimentos a las pulperías, ya es un trabajo que tiene que hacer la empresa y tiene que hacer todos los días, ¿no? Por lo menos unas 3 veces por semana. Es lo que ocurre, por ejemplo, con con los mineros cooperativistas del oro, ¿no? Que están asentados en Caramá, Teoponte, y toda esa zona aurífera del norte de La Paz. Entonces ellos requieren alimentos. Entonces yo veo unas camionetitas que normalmente son Toyotas de 1 tonelada, que están todas las mañanas saliendo hacia Caranavi, hacia Teoponte, a todo ese sector aurífero, ¿no? Y ocurre lo propio. O sea, ¿con qué van a comer? Entonces, no es tan fácil. Hay que tomar en cuenta todos estos costos que van a surgir de la operación del proyecto. Y si esos costos pueden ser reemplazables bajo ciertas condiciones que se establezcan en el proyecto. Hay que estudiar todo esto, ¿no? Entonces, estos empleados o obreros de la planta, que son agentes al proyecto, requieren, dice, centros de recreación, cines, bares, lugares donde haya juego, ¿sí? Requiere también de restaurantes, farmacias, hospitales, transportes, comunicaciones, entidades financieras y otros. Entonces, fíjense lo que digo acá. En muchos proyectos mineros, a fin de evitar inversiones de infraestructura, como lo indicaba al inicio de este parágrafo, se debe considerar el costo de transporte hasta el yacimiento de los obreros. Y es otro cantar, ¿no? Porque hay que llevarles, conozco algunas minas en las cercanías de la ciudad de Potosí, donde todos los días, a partir de las 6:30 de la mañana, un bus les recoge, ¿sí? Y les lleva hasta su fuente de trabajo. Trabaja en horario continuo, entra otro turno, ha llegado otro bus. En ese bus ya están retornando los obreros de ese turno. Pero es un costo, ¿no? Porque tiene que viajar aproximadamente unos 20 kilómetros todos los días, 20 días, 20 de vuelta, 40. Es un costo, es un costo. Entonces, eso hay que analizar, porque al final estos costos y sumándolos resultan de que es ya nomás de principio inconveniente instalar campamentos cerca de la mina o fuera de ella. Entonces hay que analizar con mucho cuidado. Y lo mismo ocurre en el sector de hidrocarburos, ¿no? Este es un aspecto que, fíjense, hace una fotito he puesto ahí de una de las señoritas de la carrera, creo que está gritando ahí con su banderita, y otros jóvenes más. Ahí está. Bueno, ahí están. Es la actitud de la población con relación al proyecto. Este factor es importante considerarlo siempre. Una experiencia con la implementación de la planta de producción de carbonato de calcio con 2% de cobre para fines de fertilización en suelos en Charpaxi, municipio de Villavesia, fracasó pese a tener el proyecto un 70% avance. Y no fue precisamente la oposición de los pobladores del sitio del emplazamiento, sino por los pobladores de Camataquí, ¿sí? Hoy Villavesia, a 10 kilómetros del emplazamiento, que se opusieron tenazmente y fue motivo de escándalo nacional. La zona es frutícola y se abastecen de agua del río y manantiales naturales. La preocupación fue la posibilidad de contaminación de líquidos del proceso de lixiviación. Aunque los propietarios del proyecto indicaban que existían todas las medidas de seguridad ambiental, no se dejó implementarlo. ¿Por qué? Por la actitud de la población con relación al proyecto. Ustedes saben que en esos pueblitos, en todo pueblito hay caciques, ¿no? Que son los dueños del capital y son los que de una manera muy sutil, o sea, toman las decisiones para beneficio propio principalmente y después de la población. Entonces, esto es lo que ocurrió con ese lugar. No se pudo llevar adelante ese proyecto, se quedó con un 70% en la construcción y ahí se quedó. Existe en opinión de expertos 300 factores de localización, lo que les había adelantado, que no siempre se refieren
se requieren de todos ellos al momento de evaluar la localización, sino los más importantes. Entonces, a continuación se elabora un listado de factores que el autor considera que podrían influir en la microlocalización. Al igual que hice un listado, ¿se acuerdan ustedes en el caso de la macrolocalización? Aquí en la microlocalización también por lo menos estos son los más importantes, ¿sí? Para poder estudiar una temática desde el punto de vista didáctico, lo estoy reduciendo a cercanías a la fuente de abastecimiento de materias primas, costo y disponibilidad de terrenos. O sea, imagínense comprar un terrenito nomás en la ciudad del Alto de unos 500 metros cuadrados. ¿Cuánto costará? Unos $75,000, así por el menor de los costos, ¿no? Mientras más al centro, más elevado el precio. Disponibilidad y calidad de las utilities. Se refiere a utilities a todas las empresas que suministran servicios, caso agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones. Espacio para la expansión de la planta, ¿sí? Hemos comprado un terrenito de 75,000 de 400 metros cuadrados. Hemos instalado la planta, Dios gracias, ninguno de los vecinos nos molesta por el ruido que hacemos. Pero ha llegado el momento de expandir las operaciones y nos encontramos que no podemos expandir más. Y ahí se quedó la iniciativa. Entonces ese es un factor que hay que considerar. Talleres de mecánica, carpintería, automotores y electrónicos son servicios que tienen que haber alrededor de la planta, ¿no? Porque siempre se arruina una partecita de una máquina, hay que llevar al tornero, ¿sí? ¿Dónde está el tornero? Sí, está en La Paz. ¿Cuántos kilómetros son a La Paz? 120 kilómetros nomás. Listo. 3 días paralizada, en el mejor de los casos, ¿no? Paralizada la planta por falta de estos servicios. Y finalmente los servicios de educación y salud, que ya hemos visto la importancia, y hoy más que nunca, después de este proceso en el que hemos estado relacionados con el COVID-19, hemos visto que los servicios de salud habían sido importantes, ¿no? Una persona puede fallecer por falta de auxilio médico. Una persona se cayó, ¿no? Y tiene derrame interior y no hay personal médico que pueda identificar el problema hasta que lo traslademos a La Paz, consigamos ambulancia, lo trasladamos y llegando a La Paz se ha muerto. Y el problema no es tanto el que se haya muerto. Bueno, finalmente, desde el punto de vista empresarial frío, nos reemplazamos con otro. Sí, pero ¿qué hacemos desde el punto de vista social? Resulta que ese señor había tenido una esposa y tiene 3 guaguitas. Y ya se constituye un problema para la sociedad. Y las industrias no podemos pensar fría con la frialdad que les he comentado hace un momento atrás, que venga otro. Tenemos que también contribuir a la parte social. Entonces, hay que considerar todos estos elementos en servicios de educación y salud. La experiencia de los analistas es la que puede determinar, considerar todos los factores expuestos. Parte de ellos incorporar otros, en dependencia del tipo de proyecto. No existe una regla que determine su utilización, ¿no? Esta es mejor que la otra, etc. No, todo está en función de la característica del proyecto, para disminuir la incertidumbre y elegir un emplazamiento que mejor optimice la región y sitio de emplazamiento. Es razonable considerar qué peso debe asignarse a cada uno de los factores analizados, estos de acá. ¿Qué peso? Ese peso se refiere, por ejemplo, a un porcentaje del 0 al 1, perdón, del 1 al 100, cuando hablamos de porcentaje. Y en términos absolutos estamos hablando del 0 hasta el 1. En este afán de consideraciones cualitativas se hace un salto a su cuantificación porque los resultados matemáticos expresan mayor objetividad en el proceso decisional. Un ejemplo es el ya planteado al analizar el costo de materia prima y su transporte a la planta. Y este ejemplo lo vamos a analizar hasta el final, a fin de que ustedes consideren, o sea, los pormenores de cómo se tiene que emplear la fórmula de Brown-Gibson, la fórmula por factores que vamos a ver enseguida, y un ecléctico que vamos a ver un poquito más allá. Entonces, continuamos avanzando. Estos son los métodos de emplazamiento por factores cuantificables. Nosotros podemos, sí, aquí también la calidad también se cuantifica, pero la única manera de poder decidir. Entonces,
Estos son los tres métodos. El método cualitativo por puntos, por eso dice cualitativo, y aquí dice factores cuantificables. Es que estas calidades se cuantifican. El método sinérgico, que es una apropiación entre el primero y el tercero, ¿sí? Pero mucho más cercano al tercero, al método de Brown-Gibson, lo estoy denominando acá método sinérgico. Así que ahora empezamos a estudiar el método cualitativo por puntos, que tienen ustedes en su pantalla. Para la aplicación de este método, aquí vamos con un poco más de lentitud para poder entender correctamente. Para la aplicación de este método, inicialmente deben definirse los factores principales, que en opinión de los analistas afectan significativamente al emplazamiento. Hay 300 factores, y de los factores que hemos considerado también algunos de ellos posiblemente no tengan mayor implicación en la toma de decisiones. Entonces solamente hay que analizar los más importantes, los que consideran que son determinantes para el proyecto. En atención a un análisis subjetivo, es decir, personal, eso significa subjetividad personal, se asignan valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia que le atribuye el analista a cada factor de la lista. La suma de los pesos relativos debe ser igual a 1. Por eso que les dije, en términos porcentuales del 1 al 100 y en términos absolutos del 0 al 1. Pero como trabajamos con términos absolutos, entonces del 0 al 1. Cada una de las regiones o sitios analizados son calificados en la escala de 0 a 10, asignando mayor puntuación si se cumple con los requisitos exigidos. Para ello, el analista adicionalmente construye una tabla de asignación en función de valores de mayor beneficio o menor costo, y la medida, por supuesto, es subjetiva. Ejemplo, materia prima. Dice a la disponibilidad total de materia prima le damos 10 puntos, pero si solamente hay el 80%, 8. Si hay 60%, 6 puntos, y así sucesivamente, y cuando no hay disponibilidad, 0 puntos al lugar. Para la calificación de un valor intermedio, por ejemplo, entre 6 y 8, acá, podrá ser la consideración de que existiera la posibilidad de conseguirse de una comunidad cercana, entonces 7. El producto de la calificación y el peso asignado se representa en una columna de ponderación, como es este de acá, el peso este de acá. Este es el peso y este es el factor de ponderación. La suma de las calificaciones ponderadas, ¿sí?, que demuestre mayor puntaje será la región o sitio de elección para el emplazamiento. Este es el método más elemental y simple. Aquí no hay mayor dificultad. La única dificultad es determinar los factores, asignarles un peso, y el resto, la calificación, ya es un aspecto ya medible, cuantificable. Veamos qué factores se han tomado en cuenta para utilizar este método de calificación por puntos. Dice materia prima disponible, transporte, disponibilidad de servicios básicos, mano de obra disponible y eliminación de desperdicios. 1, 2, 3, 4, 5 factores. Ahora, ¿por qué se le ha asignado mayor peso a la materia prima disponible? Porque tal vez es un factor que haría que un proyecto realmente fracase, ¿no? La falta. Entonces, materia prima disponible 40%, transporte 20%, disponibilidad de servicios básicos 15%, mano de obra disponible 15%, eliminación de desperdicios 10%, en total 100%, en términos absolutos 1. Muy bien, estos son los 3 lugares que vamos a tomar en cuenta: Tarija, Camargo, Tolomosa, Patcaya, y le hemos desechado aquí Samaipata, ¿no? Ah, no. No, esa es para la macro localización, Samaipata, Aquiluribay, y no me acuerdo qué otro lugarcito más. Solamente se está tomando la subregión Tarija-Camargo, nada más, ¿no? Que es Tarija-Camargo, o sea, el lugarcito es Camargo, simplemente ni siquiera debería poder haber puesto Tarija-Camargo, simplemente debería haber puesto Camargo y punto, y nada más, ¿no? Tolomosa, que está cerquita de Tarija, y Patcaya, que también está cerca de Tarija.
Entonces, en función de esto, calificamos. Para Camargo hay disponibilidad del 90% de la uva que estamos requiriendo del proyecto, por lo tanto le asignamos 9. En Tolomosa hemos hecho la averiguación, hemos hecho la cuantificación de la materia prima disponible y solamente para cubrir nuestra planta habría un 80% de uva en Tolomosa, por lo tanto le damos una calificación de 8. Y lo propio pasa en Patcaya, le calificamos 7 porque solamente hay disponible 70% de la materia prima. Entonces, como tiene un peso de 40, entonces 9 por 0,40, 3,6. 8 por 0,40, 3,2. Y 7 por 0,40 es 2,8. Ya está ponderado. Pasamos al siguiente factor, transporte. Se le ha asignado un valor del 20%. ¿Por qué? Porque el transporte es muy probable que se pueda nomás poder contratar, ¿no? No es muy difícil, por eso un 20% nomás le estamos dando. Y aquí le estamos dando un valor de 10, pero parece que aquí a Camargo, o sea, no satisface completamente la cantidad de automotores y la calidad, etcétera. Solamente le estamos dando 5 nada más de calificación. Por 0,20 es 1. A Tolomosa parece que como está más cerca a Tarija, entonces hay mayor disponibilidad de transporte que en Camargo. Y además parece que el costo es un poco menor, mejor la atención, por lo tanto 6, un poquito más que Camargo. No, y en Patcaya un poquito más, ¿sí? Pero multiplicado este 0,6 por 0,20 es 1,20 y este 7 por 0,20 es 1,4. Pasamos a analizar el tercer elemento, el tercer factor. Disponibilidad de servicios básicos, ¿sí? Energía eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera. Le hemos dado 15% nomás. Porque al fin y al cabo, agua necesitamos solamente para el lavado de vasijas, el lavado de las instalaciones, etcétera. Y energía eléctrica necesitamos para mover los motores. Y en los 3 lugares hay energía eléctrica, pero en unos lugares hay mejor disposición. Como en Patcaya le estamos calificando 8 sobre la base de 10, a Tolomosa 6 y a Camargo 5. ¿Por qué razón? Porque si analizamos o hacemos un estudio, la cantidad de veces que caen la red a donde podía estar instalada la planta, ¿sí? 5, el 50% nomás se le va a asignar de un total de 10, porque hay cortes, la tensión no es muy buena, hay variaciones de tensión, etcétera, ¿no? Por lo tanto, multiplicando 5 por 0,15, el resultado es igual a 0,75. A Tolomosa le hemos calificado con 6 sobre la base de 10, porque tal vez las condiciones son mejores, y 6 por 0,15 son 0,9, y a Patcaya le hemos calificado con 8, porque tiene muy buen servicio de energía eléctrica, red nueva, no hay mucha variación de tensión, el número de cortes es de 2 veces por año, es por eso que tiene 8, ¿no? Y 8 multiplicado por 0,15 es 1,2. La mano de obra disponible, ¿sí? Le hemos asignado 0,15 porque necesitamos solamente peones, ¿no? No necesitamos una mano de obra altamente calificada, no necesitamos ingenieros de sistemas, para el procesamiento de la uva no necesitamos ingenieros mecánicos, etcétera, ¿no? Necesitamos solamente peones y hay en todas las regiones, pero de todos modos, entre Camargo, Tolomosa y Patcaya, hemos calificado de manera diferente. ¿Por qué? Porque es muy probable de que también necesitemos acá, por ejemplo, un técnico mecánico, un técnico electricista, y no hay mucho en Camargo. Hay, ¿no? Pero están ocupados o definitivamente no practican la profesión, le hemos dado 4. En Tolomosa, cerca de Tarija, y le hemos calificado con 6. Y en Patcaya, cerca a Tarija, más cerca todavía a Tarija, le hemos calificado con 7. Multiplicando 4 por 0,15, 0,6, 6 por 0,15 es 0,9 y 7 por 0,15 es 1,05. Y finalmente la eliminación de desperdicios. Tenemos que analizar, por supuesto. Aquí le hemos dado 8, en Tolomosa 6 y en Patcaya 6. ¿Por qué diferente? Porque acá en el municipio de Patcaya y en Tolomosa ya me piden, hay más restricciones
¿cierto?, que en Camargo. Por eso que en Camargo simplemente le he puesto 8 y en Tolomosa, en Pelcaya, 6. Multiplicado por 0,10, 0,8, 0,10 por 6, 0,6 y 0,10 por 6, 0,6. Procedemos a la suma de esta columna de ponderación para los tres lugares y vemos que para Camargo le sale una calificación de 6,75, para Tolomosa de 6,8 y para Pelcaya de 7,5. Entonces la mayor calificación ponderada que se asigna por este método corresponde a Pelcaya. Consiguientemente es el mejor sitio para emplazar el proyecto desde el punto de vista, ¿sí?, del primer método que estamos estudiando, que es el método cualitativo de calificación por puntos. Muy bien. Ahora pasamos al segundo método, que es el método ecléctico o método sinérgico, que también lo llamo. Dice, es una variante del método que se estudiará en el siguiente subacápite, es el método Brown-Gibson. Se diferencia porque de principio agrega un factor que denomina crítico, este factor crítico, ese de acá, este. Y aquí definitivamente dice, pregunta, ¿hay? No hay. Si hay 1, si no hay 0, punto. Y definitivamente, como este es el principal multiplicador de este producto, esta medida de preferencia de localización, el MPL, definitivamente se convierte en 0. Entonces, veamos entonces, analicemos qué es lo que pasa, dice. Se diferencia porque de principio agrega un factor que se denomina crítico, es el FC, el factor crítico. Su defecto o falta invalida de facto, es decir, de hecho, la posibilidad de emplazar el proyecto en la región o sitio. No hay agua, 0, y listo, punto final, ahí se quedó. No sirve el lugar ya para ser instalado. Ahora, otra cosa será que tendrán que incluirse en el proyecto, un proyecto especial para la dotación de agua, suministro de agua, etcétera, pero eso ya encarece, ¿no? En vez de hacer ese proyecto, prefiero llevar a otro lugar donde ya existe ese servicio. Por eso que les indicaba de un principio que los mejores lugares para instalar un proyecto son las ciudades, y mientras más grande la ciudad, más compleja, mucho mejor todavía, porque hay muchas mejores condiciones, ¿no? Entonces, dice, como algoritmo cuantitativo de localización de plantas, tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones el sitio o región que ofrece las mejores condiciones para emplazarles, basándose en estos tres tipos de factores. Críticos, que es este factor crítico, el factor objetivo, que es el FO sub I, y el factor subjetivo, que es el FS sub I. Este factor subjetivo se refiere a la forma de pensar de los pobladores de un lugar, ¿sí? ¿Por qué los chilenos no pueden venir a instalar plantas de producción en la ciudad del Alto? Por el factor subjetivo, ¿no? Definitivamente nadie le comprara o habrían problemas con el capital chileno, entonces por eso que tampoco no se aparecen por acá. La medida de preferencia de localización, que es la medida que estamos utilizando para este método que hemos denominado método sinérgico. Esta es su medida, ¿sí? Medida de preferencia de localización. Y para ello, este factor crítico o es 1 o es 0, ya sabemos. Si falta, 0. Si existe, 1, punto. Hay nada más. Este factor alfa es el factor de preponderancia que deben definir los expertos por los factores objetivos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si esto es 50% por factor objetivo, el 50% es por factor subjetivo. Si este alfa, el factor de preponderancia, es 60% por el factor objetivo, significa que tiene mayor peso, el 40% es por el factor subjetivo. El factor objetivo, dice, son aquellos factores que son cuantificables en términos monetarios, como costos de operación, transporte, etc. Su variación va desde 0 hasta 1, este factor objetivo. La relación que permite el cálculo del factor objetivo va a ser igual a 1 sobre el costo 1 sobre la sumatoria de los costos en este caso estamos tomando en cuenta costos totales en este caso para las tres
localidades donde pretendemos instalar una planta, entonces esos van a tener costos totales y esos costales van aquí sumados en el denominador. Y este es el costo total para una de las localidades. Y el factor subjetivo, que son factores de tipo cualitativo, que no son fácilmente cuantificables, como son el clima, el orden público, actitudes de la comunidad, etc. Entonces, el factor subjetivo incluye otros elementos aparte de las actitudes de la comunidad. Clima, orden público, etcétera, etcétera. Ejemplo, dice. El grupo de analistas que estudian el emplazamiento de una bodega de producción de vino espumante cuentan con la información que se detalla en el siguiente cuadro, en el cuadro 27. Recomiendan que alfa sea igual a 0,75 como factor de preponderancia para los factores objetivos y el complemento, es decir, 1 menos 0,75, que es igual a 0,25 para los subjetivos. Y normalmente se procede de esa manera, ¿no? Claro, si daríamos mayor preponderancia, ¿sí?, a los factores subjetivos, es decir, 75%, habría que pensar que no es conveniente hacer un proyecto en el lugar, ¿no? Porque estaríamos muy a la expensa de que puedan cuestionarnos, haber movilizaciones sociales, etcétera, para dar semejante preponderancia. Entonces, mejor no hacer, pues, ¿no? No hacer. Normalmente esta es la forma de distribución. 75% para los objetivos y 25% para los subjetivos, normalmente. Pero eso también tiene que ser el resultado de un análisis más exhaustivo por parte de los analistas del proyecto. Entonces veamos acá. Dice, sitios región. Aquí hay Camargo, Tolomosa, Pacaya y Las Carreras. Se está tomando Las Carreras más. Entonces, energía eléctrica, ¿cómo va el asunto? Hay, aunque en algunos lugares con menos preponderancia que en otros, pero hay. Pero en el agua, en Las Carreras no hay. Definitivamente no hay posibilidad de que me puedan extender un tubo donde yo necesite, por decirles, 20 metros cúbicos por día. No hay. Definitivamente no es lo que consume todo el pueblito. Entonces no hay. ¿Cuáles son aquellos? Estos son los factores críticos. Energía y agua que hemos hecho. Ahora podría ser telecomunicación, etc. Ustedes agreguen. Pero el hecho de que uno de estos factores críticos no exista, definitivamente elimina las carreras de la competencia. Ya está eliminando. Objetivos, los factores objetivos, mano de obra, materia prima, transporte y otros. Mano de obra, habíamos indicado ya en un ejemplo anterior, 750.000 bolivianos. Tolomosa, 800.000 bolivianos y Pacaya, 720.000. Y Las Carreras, 780.000. Materia prima, la compra, que también ya hemos cuantificado en el ejemplo anterior, 3 millones para comprar uva de Camargo, 2.850.000 para comprar uva de Tolomosa y 2.700.000 para comprar de Pacaya y 2.950.000 para comprar de Las Carreras. Hay en Las Carreras, lo que pasa es que para poner una planta hay materia prima. Lo que pasa es que para poner una planta no hay agua. Definitivamente no hay agua. Eso invalida por este método fuera ya de la competencia. Transporte, que también hemos calculado en la fase anterior, 1.125.000 para Camargo, 1.080.000 para Tolomosa y 1.100.000, ¿sí?, para Pacaya, y para Carreras 990.000. Y otros factores que estamos colocando acá, 550.000, 580.000, 450.000, otros factores, que puede ser de todo, ¿no? Eso queda así libre de interpretación. Sumando todos estos son 5.425.000, etcétera, etcétera, todo este factor de acá. La suma de estos factores objetivos. Y los cualitativos, ¿cuáles vamos a tomar en cuenta para este caso? Las leyes ambientales, servicios de educación y salud y actitudes de la comunidad, y le damos este peso. A las leyes ambientales le damos un peso de 0,50, servicios de educación 0,30 y actitudes de la comunidad 0,2. Sumados estos pesos me dan igual a 1, 0,50 más 0,30, 0,80 más 0,20, 1. Y estos son los factores que hemos calificado anteriormente. 7 para las leyes ambientales para Camargo, 8 para Tolomosa, 10 para Pacaya, 5 para Las Carreras.
Los servicios de educación, 6 para Camargo, 6 para Tolomosa, 9 para Patcaya y 8 para las carreras. Y actitudes de la comunidad, 7 para Camargo, son más asequibles. En Tolomosa hay muchos problemas, 5, en Patcaya 8 y en las carreras 9. Bueno, entonces ahora apliquemos estos valores que acabamos de definir. Estos valores ustedes se tienen que dar, ustedes tienen que cuantificar. Valoración de los factores críticos. En el caso de las carreras, no cuenta con un servicio de agua potable permanente y no pueden suministrar el caudal exigido para la planta. Por lo tanto, su calificación es 0. Esta calificación del factor crítico determina que queda fuera de la evaluación, como ya he ido sosteniendo permanentemente. Veamos la valoración de los factores objetivos. Miren, es la aplicación de esta relación. Esa. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo se aplica? Miren, estos costos totales los tenemos acá, que los hemos calculado en un momento atrás. Aquí está. Estos son los costos totales de los factores objetivos. Mano de obra, materia prima, transporte y otros. Hemos cuantificado. En el ejemplo anterior lo hemos hecho. Entonces, ahora eliminamos las carreras y nos quedan solamente Camargo, Tolomosa y Patcaya. Aquí está. En los denominados, el total de los factores objetivos, ¿sí? Para Camargo, este es para Tolomosa y esto es para Patcaya. Y este valor, los 5.425.000, que es el costo total subí para Camargo. Este otro de aquí es para Tolomosa y este de acá es para Patcaya, ¿sí? Ahí está. Entonces, operando, ¿sí? Esta relación, que es la aplicación de esta fórmula, obtenemos 0.3212, 0.3282, 0.3506. La suma de estos factores objetivos tiene que dar igual a 1, pero es el porcentaje que ha quedado. Muy bien. En este cuadro se observan con números fraccionarios rojos aquellos correspondientes al índice de importancia relativa. Estos que hemos visto hace un momentito atrás. Estos de acá. Estos con números rojos. Estos son los valores que nos estamos refiriendo. Se va a cortar en cualquier momento, pero a eso me